Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su espacio Mares, Puertos y Buques, la nueva gobernanza marítima en la era de la inteligencia artificial. Hoy estaremos reflexionando sobre el papel histórico de la Organización Marítima Internacional y sobre todo desde la experiencia, ya que este año la OMI ha lanzado un lema muy provocador para celebrar el Día Marítimo Mundial. De la política a la práctica, impulsando la excelencia marítima. Así reza el lema de la OMI. Y el tema es ocasión para reflexionar también sobre el contenido de mi libro, Mares al Límite. ¿Por qué? Bueno, pues cuando un organismo como la OMI declara públicamente que hay que pasar de la política a la práctica, quiere decir que algo no se está cumpliendo. Y bueno, el libro Mares al Límite también fue concebido precisamente como un panorama general de lo que está sucediendo en los océanos y en los mares del mundo. Y entonces eso es pertinente porque de ahí podemos tener una idea del alcance de un convenio internacional. Este no es un texto complaciente, obviamente que es un texto que tiene un sesgo crítico, pero también es propositivo, ¿eh? Es una herramienta para entender lo que está sucediendo. Más que señalar, busca que el lector comprenda lo que está sucediendo. Más que incomodar, también busca aportar cierta claridad a el tema marítimo portuario. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque nadie pide pasar de la política a la práctica. Hay una justificación a explicarla. Porque nadie pide esto si algo no está cumpliéndose. El lema revela que hay una brecha. Y es como en un restaurante cuando usted va a comer y pues una receta puede estar bien escrita, pero a la hora de pasar a la mesa, ahí vamos a ver qué tan bien está elaborado. Entonces no es el problema en el medio marítimo, no es por falta de reglas, es por su incumplimiento. Y bueno, ¿y por qué no se cumple? Bueno, pues porque cumplir cuesta, ¿no? Cumplir cuesta y cuesta mucho dinero, que es una inversión en tecnología, cuesta inspecciones rigurosas, preparar gente, educación sobre todo, la parte educativa es fundamental, y la difusión. Entonces aquí hay varios problemas. Aquí en nuestro país hay escasas publicaciones críticas, no hay muchos libros de texto, hay una serie de variantes que nos dan a nosotros quizá algún sesgo, algún panorama de la respuesta. Bueno, pero el principal factor por el cual estamos haciendo esta reflexión es porque este tema afecta a la competitividad. Así es que, ¿por qué afecta a la competitividad? Porque cuando nosotros hay una regla y nada más un grupo cumple y otro no cumple, los incumplidos están tomando una ventaja competitiva porque les va a salir más barato operar en las aguas de cada país. Entonces ahí tenemos ya. Pero bien, ¿se habla de una crisis normativa o una crisis estructural? Yo creo que la crisis no es de reglas, es de cumplimiento estatal. Los estados firman convenios, los ratifican, los publican, pero ¿qué pasa después? Muchas veces se quedan en cierto nivel, no pasan al segundo, pero no se generan incentivos para que los navieros y las terminales marítimas cumplan. O sea, es igual que cumplas o no cumplas, a todo el mundo se tasa por igual en el aspecto tarifario y de contraprestaciones. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, pero déjeme hacer un paréntesis histórico. En Londres se condensa, porque yo estuve ahí en la sede de la OMI y pude percibir ese gran entorno cultural de ese gran clúster marítimo que es Londres, ¿no? Y ahí se condensa gran parte de la historia marítima del mundo, las reglas. Muchas de las reglas que surgieron en el medio marítimo y que se siguen aplicando hasta la actualidad surgieron en ese entorno de ese gran clúster marítimo. En los bares, en los cafés del puerto se discutían muchas veces esas reglas. Y bueno, pues precisamente por ahí se instituyó ese gran centro que es el edificio de la OMI, cuyas instalaciones actuales fueron inauguradas en 1959 por la reina Elizabeth II.
De aquellas conversaciones, la más famosa quizá es la lista de Lloyd Register of Shipping, que surgió ahí en esos cafés, la Lloyd Register, que es pues una lista que se difunde donde se clasifica los buques, con un número que posteriormente la OMI lo adoptó para un número de 7 cifras. Entonces, pero ahí, como les comenté, yo estuve 30 días y pues pude palpar en ese inmueble que se levanta ahí frente al malecón que bordea directamente el Támesis, una serie de discusiones donde la burocracia internacional discute el destino de los mares, literalmente a la orilla del río, viendo pasar por ahí las embarcaciones. Pero hay algo distintivo ahí. Frente a ese edificio se erige un monumento llamado International Seafaring Memorial. Ese es el monumento que se llama el monumento a los navegantes, que fue diseñado por el escultor británico Michael Sandel. Y se colocó ahí precisamente en el año 2001 para conmemorar el papel de los marinos en todo el mundo, en el comercio marítimo, y rendir un homenaje a los que han perdido la vida en el mar. Se colocó ahí para recordarnos que el hombre de mar es un incansable viajero que vaga por el mundo y que es un engranaje vital en este gran reloj que es el comercio marítimo. La escultura que representa la proa de un navegante, de un marinero solitario encubierta, mira a la lejanía. Y ahí entendí yo algo fundamental: el poder no se mide por el número de países, se mide por el tonelaje de cada país. Los convenios entran en vigor cuando una parte previamente acordada del tonelaje mundial los ratifica, no importa cuántos países pequeños firmen, pero pues al final los que mandan son los que controlan la flota mercante a nivel mundial. Así es que México carece de buques de tráfico internacional, tiene muy poca influencia en la OMI. Nosotros, lamentablemente, ahí si no tienes flota, el peso técnico es poco. Y en el mar, en el siglo XXI, es geopolítica pura. Ahí tenemos al presidente Trump peleando el canal de Panamá, inclusive ya los chinos ya les quitaron por ahí, hubo una resolución donde la MERS parece que APL va ahora a controlar los puertos del canal de Panamá. Pero es un pleito entre cuestiones ya de mayor nivel. Pero déjeme decirle por qué Inglaterra llegó a ser un imperio en el siglo XIX, y porque tenía la flota más grande del mundo, pero hubo una mercancía que adquirió un carácter simbólico, el té. Parece mentira, pero el té se convirtió en una de las importaciones más valiosas para la Gran Bretaña. Provenía principalmente de China y su consumo se extendió a todas las clases sociales. La dependencia británica de ese comercio generó un desequilibrio comercial que desembocaría en tensiones y finalmente en una guerra que se vivió en el siglo XIX. Pero para reducir esa dependencia, precisamente el imperio desarrolló plantaciones en Sri Lanka, en Ceilán en aquel tiempo, ¿no?, que hoy es Sri Lanka, y en la India, por supuesto, otra de sus colonias. Y en torno al té se generó todo un tráfico marítimo, que de hecho dio pie a los célebres Tea Clippers, que eran unos buques muy rápidos que transitaban entre Asia y Europa, y en esa carrera contrarreloj, donde cada día la ventaja significaba mayores ganancias y prestigio internacional, se perfeccionó la arquitectura naval y se afinaron las técnicas de navegación. De hecho, de los primeros buques certificados fueron precisamente los Tea Clippers que tuvieron las primeras certificaciones. Y ahí es donde en Londres se encuentra el último Tea Clipper, el Cutty Sark, que hoy sirve de museo y que pues yo tuve la fortuna de estar ahí de cerca, ¿no? Pero analizamos la presencia de México en la OMI. La OMI, la presencia real, de poder real, la tiene la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es auxiliada obviamente por dos interlocutores que están en una agregaduría, que son un representante de Marina Mercante y otro representante de la Secretaría de la Armada de México, ¿no? Ellos tratan todos los temas y son los interlocutores con las empresas mexicanas, con el gobierno mexicano, etcétera. Hay todo un proceso para llevar una discusión, un tema que le importe a un país. Pero bueno,
El asunto es que la voz cantante la lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y analicemos qué impulsa la creación de las normas. Hay dos motores esenciales. Uno es la tecnología, y el otro es lamentable, pero es la tragedia. El Titanic, por ejemplo, dio origen al convenio SOLAS, ¿no? Que hoy es el cambio, y todo marino lo sabe, ¿no? Hoy el cambio climático está reconfigurando también la arquitectura normativa. Y la pregunta es, ¿vamos a anticiparnos o vamos a reaccionar nada más? Porque ahí entra, esta es una pregunta clave, porque de ahí depende la política marítima de cada país. Si vamos a anticiparnos, quiere decir que debemos estar vigilantes de qué es lo que está sucediendo en el mundo marítimo. O nada más vamos a reaccionar cuando nos llegue un convenio y bueno, pues a ver cómo lo maquillamos para cumplir, ¿no? Aquí es donde debemos reflexionar también sobre el papel de nuestro país y tomar nota de por qué otros países han llegado como han llegado a ser verdaderos imperios, ¿no? Recordemos por ahí la muy nominada, el disco de Plimsoll, que surgió también a raíz de estos grandes accidentes que vivió la flota inglesa en aquellos años, ¿no? Fallecieran hasta 1.300, 1.400 marinos en el mar a causa de la sobrecarga de los buques. Y en ese tiempo, fíjense ustedes, la prensa inglesa reaccionó con indignación precisamente ante una campaña sostenida que inició pues la gente, ¿no? La mayoría de los buques, precisamente como comentamos, no desaparecía por actos de guerra, sino por sobrecarga, ¿no? Y eso sí habla de una ambición desmesurada, ¿no? De esa presión precisamente había una mujer muy lectora de los diarios, que era la esposa de Samuel Plimsoll, que obviamente le reclamó al marido, oye, pues haz algo tú que estás ahí en la grilla, ahí en la Cámara de los Comunes. Y Samuel tomó la bandera de llevar este tema ahí precisamente al Parlamento, y así es como surge la Ley de la Marina Mercante de 1876, donde se instituye la marca del disco de Plimsoll, que hasta la actualidad sí es el mandante del límite de carga. Pero las tragedias en la navegación británica no cesaron. De cada siniestro surgía una nueva lección, y tras cada investigación oficial se imponían nuevas reglas, ¿no? Entonces de ahí surge la esencial, que fue la del Titanic, ¿no? Que zarpa de Southampton. Y bueno, pues tras la tragedia se formó, tras el naufragio se formó la comisión, British Wreck Commission, que formuló las 24 recomendaciones, y prácticamente ahí inició a reestructurarse la seguridad marítima, que con el tiempo daría pie a el convenio de seguridad de la vida humana en el mar, que es el SOLAS, que es la piedra angular de la seguridad marítima, ¿no? Entonces aquí demanda la diferencia entre países, es una política deliberada de formación técnica, capacitación muy especializada, precisamente esa capacidad de analizar programas educativos y prever con antelación cómo vamos a instituir cambios de acuerdo con el panorama internacional, no nada más reaccionando cuando se nos envíe un convenio. Eso sí es tener una estrategia, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver, darle un verdadero significado este año al Día Marítimo Internacional. No debería ser un maquillaje el instituir un convenio, no debe limitarse a discursos. Nosotros debemos reflexionar cómo estamos cumpliendo. Tal vez ahí nuestros amigos de la Secretaría de Marina, hoy que tienen todo ese poder, deban instituir un cuerpo de auditores especializados que auditen todos los convenios y analicemos qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces dejamos como un mensaje final el lema de la OMI: esto de pasar de la política a la práctica no es vacío, es una advertencia. Muchas gracias, amigos, por la atención que se sirvan prestar a este podcast.